«Eres demasiado grande», susurró la joven con la voz temblando entre el miedo y la entrega. Ella había sido expulsada, humillada, dejada sola por un mundo que nunca la protegió, hasta que el destino la puso frente a un apache solitario, imponente y herido, que vivía lejos de todos. Entonces él respondió en voz baja: «Iré despacio», y en ese instante, dos mundos prohibidos comenzaron a unirse en una historia donde el deseo, la dignidad y el amor verdadero cambiarían sus vidas para siempre. México, 1861. A los 20 años, María del Alba Rivera aprendió que el mundo podía quedarse en silencio de un momento a otro. No fue un silencio amable, sino uno áspero, definitivo, como el que queda después de que se apaga la última vela en una habitación vacía. Su madre había muerto años atrás, dejando en la casa un olor persistente a hierbas secas y a despedida. Desde entonces, María del Alba y su padre habían aprendido a caminar con cuidado por la vida, como quienes saben que el suelo puede romperse en cualquier instante. Él trabajaba la tierra de una hacienda ajena desde el amanecer hasta que el sol se rendía, y ella lo esperaba cada tarde con una jarra de agua y una sonrisa que nunca fue ruidosa, pero sí constante. No tenían mucho, pero se tenían el uno al otro, y eso, para ella, era todo. La enfermedad llegó sin anunciarse. Primero fue el cansancio, luego la tos, el temblor en las manos, las noches sin sueño. María del Alba lo cuidó como pudo, con una devoción silenciosa, preparando infusiones, limpiándole el sudor de la frente, hablándole en voz baja para que no se sintiera solo cuando el dolor lo doblaba. Nunca se permitió llorar frente a él. Aprendió a tragarse las lágrimas y a guardarlas para la madrugada, cuando el mundo dormía y nadie podía verla romperse. El día en que su padre murió, el cielo estaba limpio, indecentemente hermoso. María del Alba sostuvo su mano hasta el último aliento, sintiendo cómo ese lazo que la unía a la vida se desvanecía poco a poco. No hubo grandes palabras, solo una mirada cansada y un apretón débil, como una disculpa por dejarla sola. Cuando todo terminó, ella se quedó sentada junto al cuerpo, incapaz de moverse, con la sensación de que alguien había arrancado el centro mismo de su existencia. No hubo duelo largo, no se lo permitieron. Apenas enterraron al hombre que había entregado su vida entera a esa tierra que nunca fue suya, el capataz de la hacienda se presentó ante ella con el rostro duro y la voz fría. No habló de condolencias ni de compasión. Habló de órdenes. Le dijo que ya no tenía derecho a permanecer allí, que sin su padre no había razón para que siguiera ocupando un espacio que no le pertenecía, que debía marcharse antes del anochecer. María del Alba escuchó en silencio. No suplicó, no gritó, no explicó nada. Solo asintió con una dignidad que desconcertó incluso al hombre que la expulsaba. Recogió sus pocas pertenencias en una maleta gastada, un vestido negro, un rosario antiguo, una fotografía descolorida y la manta que había pertenecido a su madre. Eso era todo lo que le quedaba de una vida entera. Cuando cruzó el portón de la hacienda, no miró atrás. No porque no doliera, sino porque sabía que mirar atrás habría sido admitir que aún esperaba algo de un lugar que ya le había quitado todo. El camino se abrió frente a ella como una herida larga y polvorienta. Avanzó sin rumbo fijo, guiada solo por el instinto de no quedarse quieta. El sol la castigaba durante el día, y por la noche el frío se colaba entre sus huesos. Dormía poco, siempre alerta, con el corazón encogido por cada ruido desconocido. En los pueblos la miraban con desconfianza. Una mujer joven, sola, vestida de luto, sin apellido que la respaldara ni hombre que la protegiera, era vista como un problema o una amenaza. Algunos la ignoraban, otros la miraban con una curiosidad cruel. Nadie le ofrecía ayuda sin exigir algo a cambio. María del Alba aprendió pronto a bajar la mirada, a caminar con los hombros rectos, a no mostrarse frágil aunque por dentro se estuviera desmoronando. La soledad se volvió una presencia constante, una sombra que la seguía a cada paso. Por las noches, cuando el cansancio la vencía, pensaba en su madre, en su padre, en la casa que ya no existía para ella.
Pensaba en lo injusto que era que el mundo siguiera girando cuando el suyo se había detenido. Y aún así, algo dentro de ella se negaba a rendirse. No sabía por qué. Tal vez era orgullo. Tal vez era una promesa silenciosa hecha a quienes había perdido. Tal vez era simplemente la necesidad de seguir respirando. Un día, el camino comenzó a cambiar. La tierra se volvió más áspera, el aire más frío, el silencio más profundo. Las montañas del norte se alzaban imponentes, como gigantes antiguos observándola en su pequeñez. María del Alba avanzó sin darse cuenta de que se estaba internando en un territorio donde ya no llegaban las leyes de los hombres, ni las voces de los pueblos. El cansancio acumulado empezó a cobrar su precio. Sus pasos se volvieron torpes, su respiración pesada. El hambre le nublaba la vista. En un intento por seguir adelante, tropezó con una raíz y cayó de rodillas. Intentó levantarse, pero las fuerzas ya no respondían. Se sentó en el suelo abrazando su maleta como si fuera un salvavidas y por primera vez desde la muerte de su padre permitió que las lágrimas corrieran libres. No lloró en voz alta, lloró en silencio, con el rostro hundido en la manta de su madre, aspirando ese olor que ya casi se había ido. No pidió ayuda, no maldijo a nadie, solo lloró, como quien se despide de la última esperanza. Fue entonces cuando el mundo volvió a cambiar, aunque ella aún no lo sabía. Entre los árboles, una figura se movía con una presencia que no hacía ruido, como si la montaña misma hubiera decidido caminar. Yaotl Nantan observaba desde la distancia. Alto, imponente, con el cuerpo marcado por años de lucha y supervivencia, llevaba en el rostro la dureza de quien ha visto desaparecer todo lo que amaba. Sus ojos, profundos y silenciosos, reconocieron de inmediato algo en aquella joven caída. No la debilidad, sino la pérdida. Él sabía lo que era quedarse sin tribu, sin familia, sin nombre que tuviera sentido. Sabía lo que era caminar cargando un dolor que nadie más veía. Durante años había vivido apartado del mundo, no por odio, sino porque el mundo le había arrebatado su lugar en él. La muchacha ante sus ojos no era una intrusa, era un reflejo. María del Alba no lo vio acercarse. Solo sintió una sombra cubrirla del sol y levantó la mirada sobresaltada. Frente a ella estaba un hombre como nunca había visto, fuerte, silencioso, con una presencia que imponía respeto y temor al mismo tiempo. Su primer impulso fue retroceder, pero su cuerpo ya no obedecía. Yaotl no habló de inmediato. Se limitó a observarla, a evaluar si estaba herida, si respiraba con normalidad. Finalmente, con una voz grave y contenida, le preguntó si podía levantarse. Ella negó con la cabeza avergonzada, intentando ocultar su temblor. Sin decir nada más, él se agachó y tomó su maleta. Luego le ofreció la mano con un gesto firme, sin brusquedad. No había exigencia en ese gesto, solo una invitación silenciosa. María del Alba dudó un instante antes de aceptar. Al tocar su mano, sintió una calidez inesperada, una fuerza que no era violenta, sino segura. Así, en medio de las montañas y del silencio, comenzó algo que ninguno de los dos había buscado, pero que el destino había decidido entrelazar. María del Alba no sabía quién era ese hombre, ni qué la esperaba más allá de ese instante. Solo sabía que, por primera vez desde que había quedado sola en el mundo, alguien la había visto, y no había dado la vuelta para marcharse. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu like. Tu apoyo es lo que permite que sigamos creando historias profundas para personas que aman los romances que dejan huella. Comenta hogar si este tipo de amor también vive en ti y conviértete en miembro del canal para ayudarnos a crecer y traer más historias como esta. María del Alba avanzó junto a Yaotl Nantan sin saber hacia dónde se dirigían exactamente. No lo preguntó. Había aprendido que, cuando la vida te ha quitado todo, las preguntas sobran y la gratitud se vuelve una forma silenciosa de supervivencia. Caminaba a su lado con pasos cortos, todavía debilitada, sintiendo el cansancio acumulado en los huesos, pero sostenida por una fuerza nueva. No estaba sola en ese instante.
Él mantenía una distancia respetuosa, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. No la observaba con insistencia, pero estaba atento a cada tropiezo, a cada respiración agitada. La montaña los envolvía con su aire frío y su silencio antiguo, como si los estuviera poniendo a prueba. María del Alba sentía el olor de la tierra húmeda, el crujir de las hojas secas bajo sus pies, el latido acelerado de su propio corazón, intentando acompasarse con aquel paso firme que marcaba el camino. Después de un largo trayecto, Yaotl se detuvo frente a una pequeña construcción de madera y piedra, escondida entre los árboles. No era una casa como las que María del Alba había conocido. No había adornos ni señales de vida abundante. Era un refugio austero, fuerte, levantado con manos que conocían la necesidad más que el lujo. Aún así, al verla, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. Él le indicó que podía sentarse. Encendió el fuego con movimientos precisos, casi rituales, y puso a hervir agua. El sonido del fuego crepitando rompió el silencio de una forma extrañamente reconfortante. María del Alba se quedó quieta, observándolo sin saber dónde colocar las manos, sin saber si tenía derecho a ocupar ese espacio. Su cuerpo estaba allí, pero su mente seguía atrapada en la idea de que en cualquier momento alguien podría decirle que debía marcharse. Yaotl le ofreció un cuenco con agua caliente y hierbas. Ella lo tomó con cuidado, como si temiera que aquello desapareciera si lo aceptaba con demasiada confianza. Bebió despacio, sintiendo el calor bajar por su garganta y extenderse por su pecho. Era la primera vez en días que algo la reconfortaba de verdad. No hablaron mucho. Él le dijo su nombre, ella, el suyo. Nada más. No hubo interrogatorios ni explicaciones. Yaotl no le preguntó de dónde venía ni por qué estaba sola. María del Alba agradeció ese silencio más de lo que habría podido expresar con palabras. Estaba cansada de justificarse, de explicar su existencia como si fuera una falta. Esa noche durmió cerca del fuego, envuelta en su manta. El cansancio fue más fuerte que el miedo. Mientras cerraba los ojos, pensó en lo extraño que era sentirse protegida por un hombre al que apenas conocía, y aún así, no sentir amenaza alguna. El sueño la alcanzó con una suavidad que no recordaba. Al amanecer, el mundo volvió a recordarle quién era a los ojos de los demás. Cuando salieron del refugio para buscar provisiones en un poblado cercano, las miradas comenzaron de inmediato. Los murmullos no tardaron en surgir. Una mujer joven, vestida de luto, caminando junto a un apache, era una imagen que incomodaba, que desafiaba el orden que la sociedad se empeñaba en mantener. María del Alba sintió cómo esas miradas la desnudaban, la juzgaban, la colocaban de nuevo en el lugar de la vergüenza. En el mercado nadie se dirigía a ella. Si lo hacían, era para ignorarla después. A Yaotl le hablaban con desconfianza o abierta hostilidad. Algunos hombres escupían al suelo cuando él pasaba. Las mujeres la observaban con una mezcla de desprecio y falsa moral, como si su sola presencia fuera una provocación. Un comerciante se negó a venderles alimentos. Dijo que no hacía tratos con salvajes ni con mujeres sin honra. La palabra cayó como una piedra en el pecho de María del Alba. Bajó la mirada por reflejo, sintiendo esa vieja herida abrirse otra vez. No tener nombre, no tener respaldo, no tener valor a los ojos del mundo. Yaotl no respondió con violencia. Simplemente tomó a María del Alba del brazo y se marchó. En ese gesto, firme pero cuidadoso, ella sintió algo nuevo. No era solo protección física, era la certeza de que alguien había elegido no dejarla expuesta al escarnio. Mientras caminaban de regreso, el peso de la humillación se le acumuló en el pecho. María del Alba pensó en su padre, en cómo siempre había bajado la cabeza para evitar problemas, en cómo había aceptado injusticias por el simple hecho de sobrevivir. Pensó en su madre, en la dignidad silenciosa con la que había enfrentado cada dificultad. Se preguntó si ese destino de humillación eterna era todo lo que le quedaba. Yaotl se detuvo de repente. La miró por primera vez con verdadera atención. No como se mira a alguien débil, sino como se reconoce a alguien herido. Le dijo con pocas palabras que no debía creer lo que decían de ella,
que el mundo de los hombres juzga desde el miedo, que él no veía vergüenza en su caminar, sino resistencia. Esas palabras, simples y directas, hicieron algo en María del Alba. No la sanaron, no borraron el dolor, pero sembraron una duda en su resignación. Tal vez no estaba rota, tal vez solo estaba cansada. Regresaron al refugio en silencio. Ella ayudó como pudo en las tareas diarias. Aprendió a encender el fuego, a preparar alimentos sencillos, a escuchar el lenguaje del viento entre los árboles. Cada gesto compartido iba construyendo algo invisible entre ellos. No era amor. Todavía no. Era una forma de compañía que no exigía nada. Por las noches, María del Alba miraba el techo de madera y pensaba en todo lo que había perdido. Pero también pensaba en lo que estaba encontrando, lentamente, sin promesas ni palabras grandes. Pensaba en cómo, a pesar del desprecio del mundo, había un lugar donde su existencia no era cuestionada. Sin darse cuenta, comenzó a dormir con menos miedo. Y en ese pequeño cambio, casi imperceptible, empezó a gestarse la transformación que ninguno de los dos se atrevía aún a imaginar. Durante los días siguientes, María del Alba comenzó a comprender que el silencio de Yaotl Nantán no era vacío, sino memoria. No hablaba porque cada palabra llevaba el peso de lo que ya no estaba. En la montaña, el tiempo parecía avanzar de otra manera, como si las horas se alargaran para permitir que las heridas respiraran. Ella despertaba con el sonido del viento golpeando los árboles y con el crujido del fuego que él encendía antes del amanecer. Nunca la despertaba, nunca la apuraba. Respetaba su descanso como si fuera algo sagrado. María del Alba observaba cada uno de sus movimientos con una curiosidad contenida. Yaotl caminaba con la seguridad de quien conoce cada piedra del camino, pero en su espalda había una rigidez distinta, una tensión que no pertenecía al cuerpo, sino al alma. Había cicatrices en su piel, algunas visibles, otras apenas marcadas, y ella intuía que las más profundas no podían verse. No se atrevía a preguntar. Todavía no. Con el paso de los días, él comenzó a enseñarle pequeñas cosas, no como un maestro, sino como alguien que comparte lo necesario para sobrevivir. Le mostró cómo recolectar agua sin contaminarla, cómo distinguir las plantas que sanaban de las que podían matar, cómo leer el cielo para saber cuándo vendría la tormenta. María del Alba escuchaba con atención, sintiendo por primera vez que aprender no era una obligación impuesta, sino una forma de cuidado. En esos momentos, ella olvidaba por instantes el peso de su pasado. El mundo se reducía al sonido de la voz grave de Yaotl, al roce del aire frío en la piel, al olor de la madera húmeda. No había juicio allí, no había exigencias, solo presencia. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente detrás de las montañas, María del Alba se atrevió a preguntarle por qué vivía solo. No fue una pregunta brusca, fue apenas un susurro, como si temiera romper algo frágil. Yaotl no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en el horizonte, donde la luz se volvía dorada y triste al mismo tiempo. Cuando habló, su voz era firme, pero cargada de un cansancio antiguo. Le dijo que antes no había estado solo, que había pertenecido a una gran tribu fuerte y unida, donde cada vida tenía sentido porque estaba ligada a las demás. Habló de noches alrededor del fuego, de risas, de cantos que se elevaban hacia el cielo. Habló de madres, de niños, de hermanos, y luego, sin cambiar el tono, habló de cómo todo eso había desaparecido. No entró en detalles sangrientos, no describió batallas ni muerte, no necesitaba hacerlo. Bastó con decir que su pueblo fue diezmado, que la tierra se llenó de ausencias, que los nombres dejaron de responder cuando eran llamados. Bastó con decir que él había sobrevivido cuando otros no pudieron y que esa supervivencia se había convertido en una carga difícil de llevar. María del Alba sintió un nudo en la garganta. No lloró. Escuchó. Reconoció en esas palabras una herida que conocía demasiado bien. La pérdida absoluta. La sensación de que el mundo sigue existiendo, pero ya no para uno. En ese instante, comprendió que la soledad de Yaotl no era elección,
sino consecuencia. Él le confesó que se había apartado del mundo porque el mundo le recordaba constantemente lo que había perdido, que vivir entre hombres que despreciaban su origen era una forma lenta de desaparecer. En la montaña, al menos, el silencio no juzgaba. La naturaleza no exigía explicaciones. María del Alba se encontró a sí misma hablando sin haberlo planeado. Le contó de su madre, de su padre, de la hacienda, del portón que se cerró detrás de ella sin una palabra de compasión. Habló de la vergüenza, del miedo, de la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Sus palabras salieron despacio, como si tuvieran que atravesar capas de dolor antes de ver la luz. Yaotl la escuchó con la misma atención con la que había hablado. No la interrumpió, no intentó consolarla con frases vacías. Simplemente estuvo allí, sosteniendo ese relato como se sostiene algo delicado. Cuando ella terminó, el silencio volvió a envolverlos, pero ya no era el mismo. Había algo compartido en él. Desde ese día, la convivencia cambió sutilmente, no en gestos evidentes, sino en detalles casi imperceptibles. Yaotl comenzó a dejarle más espacio, a confiarle tareas que antes hacía solo. María del Alba, por su parte, empezó a moverse con menos cautela, como si su cuerpo comprendiera que no estaba bajo amenaza. Sonreía más, aunque aún con timidez. Su risa, cuando aparecía, sorprendía incluso a ella misma. Por las noches, alrededor del fuego, compartían silencios que ya no pesaban. A veces Yaotl hablaba de su pueblo sin tristeza, recordando pequeñas anécdotas, costumbres sencillas, formas de entender la vida que María del Alba escuchaba con fascinación. Ella sentía que al escuchar estaba honrando algo que el mundo había intentado borrar. En uno de esos momentos, mientras el fuego iluminaba el rostro de Yaotl, María del Alba notó algo que no había visto antes. Detrás de la dureza había una tristeza profunda, sí, pero también una nobleza intacta. No era un hombre roto por la violencia, sino por el amor perdido. Esa comprensión la conmovió más de lo que esperaba. Aún así, ninguno de los dos cruzó una línea invisible. No había caricias, no había palabras que insinuaran algo más. El respeto era un límite claro y necesario. Ambos estaban demasiado heridos para confundir cuidado con deseo. Y sin embargo, algo comenzaba a latir en el fondo de esa convivencia, algo que aún no tenía nombre. María del Alba se sorprendía pensando en Yaotl, incluso cuando él no estaba cerca. Se preguntaba cómo habría sido su vida si la tragedia no lo hubiera alcanzado. Se preguntaba si el mundo habría sido distinto con hombres como él, ocupando lugares de poder. Esos pensamientos la inquietaban y la reconfortaban al mismo tiempo. Yaotl, por su parte, observaba cómo María del Alba recuperaba poco a poco su fuerza. La veía caminar con mayor seguridad, hablar con más firmeza, levantar la mirada. Algo en esa transformación le removía algo profundo, algo que había creído muerto junto con su pueblo. No era deseo, no todavía. Era una admiración silenciosa, una forma nueva de respeto. Así, entre relatos compartidos y silencios comprendidos, se fue construyendo una base invisible. No era amor aún, era algo más frágil y más importante, la certeza de que, aunque el mundo les hubiera arrebatado todo, aún podían reconocerse en el dolor del otro. Y en esa comprensión mutua comenzó a gestarse una cercanía que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que ya empezaba a cambiarlo todo. El paso de los días comenzó a dibujar una rutina silenciosa entre María del Alba y Yaotl Nantán. No era una rutina rígida, sino una que se acomodaba al ritmo de la montaña, al clima cambiante, a las necesidades simples de sobrevivir sin prisa. Para María del Alba, aquella constancia inesperada se volvió un refugio. Despertar cada mañana y saber que el día no traería humillación ni expulsión era algo tan nuevo que, al principio, le parecía irreal. Yaotl se levantaba antes que ella, preparaba el fuego, revisaba el entorno, salía a buscar agua o alimentos. Cuando María del Alba despertaba, el calor ya estaba encendido y el silencio era distinto, no amenazante, sino firme, estable. Ella empezó a ayudar sin que nadie se lo pidiera.
barría el interior del refugio, ordenaba lo poco que tenían, aprendía a preparar comidas sencillas con los ingredientes que él traía. Cada gesto era una forma de agradecer sin palabras. No hablaban mucho durante el día, no hacía falta. La comunicación se daba en miradas breves, en movimientos coordinados, en la forma en que Yaotl se detenía apenas un instante para asegurarse de que ella estuviera bien antes de seguir su camino. María del Alba notaba esos detalles y, sin darse cuenta, su cuerpo empezaba a relajarse. Caminaba con menos rigidez, respiraba con más profundidad, como si su pecho aprendiera otra vez a expandirse sin miedo. Aún así, dentro de ella seguía viviendo una alerta constante. Había pasado demasiado tiempo siendo desplazada, juzgada, expulsada. Parte de ella esperaba el momento en que ese techo también le sería retirado. Por las noches, antes de dormir, se preguntaba cuánto duraría esa calma, si era un descanso o apenas una pausa antes de otro golpe. Yaotl, sin saberlo, intuía ese temor. Nunca le puso condiciones. Nunca le habló de plazos. Un día, mientras ella remendaba su vestido junto al fuego, él le dijo con naturalidad que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. No lo dijo como una promesa solemne, sino como una verdad simple. María del Alba levantó la mirada, sorprendida. No respondió de inmediato. Sintió un nudo en la garganta que la obligó a bajar la vista. Ese permiso, dado sin exigencias, era algo que el mundo le había negado siempre. Esa noche durmió más profundamente que de costumbre. Con el paso de las semanas, María del Alba comenzó a conocer mejor a Yaotl, sin que él se lo contara directamente. Lo conocía en la forma en que se detenía a observar el cielo antes de una tormenta, en cómo cuidaba cada herramienta como si tuviera historia, en el respeto casi solemne con el que trataba la tierra. Era un hombre acostumbrado a no desperdiciar nada, ni siquiera el silencio. Ella, a su vez, empezó a recuperar gestos que creía perdidos. Canturreaba en voz baja mientras trabajaba, recordando melodías que su madre le había enseñado. A veces hablaba sola, como si necesitara llenar el aire con palabras para recordarse que seguía viva. Yaotl la escuchaba desde la distancia, sin interrumpir, sintiendo cómo ese sonido suave comenzaba a habitar el espacio que antes estaba ocupado solo por recuerdos. Una tarde, mientras ella lavaba ropa cerca del arroyo, resbaló en una piedra húmeda. No fue una caída grave, pero el susto la hizo perder el equilibrio. Antes de que pudiera reaccionar, Yaotl ya estaba allí, sosteniéndola con firmeza. Sus manos fueron seguras, cuidadosas, sin invadir. María del Alba sintió el pulso fuerte bajo la piel de él, la diferencia de tamaño, la protección implícita en ese gesto. Durante un segundo, sus miradas se encontraron, sorprendidas por la cercanía. Ella fue la primera en apartarse, con una timidez casi infantil. Murmuró una disculpa innecesaria. Yaotl asintió, soltándola de inmediato, como si temiera haber cruzado un límite. Ambos se quedaron en silencio, conscientes de que algo había cambiado, aunque ninguno supiera decir qué. Desde ese momento, la cercanía se volvió más cuidadosa, no distante, sino consciente, como si ambos supieran que estaban caminando sobre un terreno nuevo, delicado. María del Alba empezó a notar la presencia de Yaotl de otra manera. El sonido de sus pasos, el calor que dejaba cuando pasaba cerca, la forma en que su sombra se proyectaba larga al atardecer. Esos detalles despertaban en ella una mezcla de calma y confusión que no se atrevía a nombrar. Por su parte, Yaotl se descubría atento a cosas que antes no registraba. El cansancio en el rostro de ella cuando el día había sido largo, la forma en que fruncía el ceño cuando algo le preocupaba, la suavidad con la que tocaba los objetos como si temiera romperlos. Esa delicadeza le despertaba un impulso antiguo, proteger, no como guerrero, sino como hombre. Aún así, ambos se mantuvieron dentro de un respeto absoluto. No había insinuaciones ni palabras que cruzaran la línea de la amistad. Yaotl dormía siempre a cierta distancia. María del Alba jamás invadía su espacio sin permiso. Esa contención, lejos de enfriar el vínculo,
lo cargaba de una tensión silenciosa que crecía día a día. Por las noches, alrededor del fuego, compartían momentos tranquilos. A veces hablaban del clima, de la montaña, de cosas pequeñas. Otras veces simplemente se quedaban en silencio, mirando las llamas bailar. María del Alba comenzó a darse cuenta de que ya no temía esos silencios. No eran vacíos, estaban llenos de una presencia que no exigía nada. En lo profundo de su corazón algo empezaba a cambiar. Ya no se veía solo como la huérfana expulsada, la mujer sin nombre. Empezaba a verse como alguien digna de cuidado, de respeto, de permanencia. Esa transformación era lenta, casi imperceptible, pero real. Yaotl también sentía el cambio, aunque no lo analizaba con palabras. Sabía que la montaña ya no le parecía tan silenciosa como antes. Sabía que el refugio se sentía distinto cuando ella estaba allí, y eso lo inquietaba y lo calmaba al mismo tiempo. Así, bajo ese techo donde nadie preguntaba de dónde venían ni qué debían a cambio, se fue construyendo algo frágil y poderoso. No era amor todavía, era la antesala. Era el espacio seguro donde dos almas heridas comenzaban, sin saberlo, a prepararse para sentir de nuevo. El cambio no llegó de golpe. No hubo una palabra precisa ni un gesto que pudiera señalarse como el inicio. Fue algo más sutil, más profundo, como cuando el aire se vuelve distinto antes de una tormenta y el cuerpo lo percibe aunque el cielo siga despejado. María del Alba empezó a sentirlo primero en los detalles más pequeños, en esas cosas que no se piensan, pero se sienten. Se descubrió esperando el sonido de los pasos de Yaotl al amanecer, no porque necesitara algo de él, sino porque ese sonido le confirmaba que el día comenzaba con una presencia conocida. Cuando él regresaba de cazar o de recorrer los alrededores, ella levantaba la vista casi sin darse cuenta, y cuando no lo veía de inmediato, algo parecido a la inquietud se le instalaba en el pecho. Eso la confundía. Nunca había dependido emocionalmente de nadie más allá de sus padres. Había aprendido a sobrevivir con poco, a no esperar demasiado. Sin embargo, allí, en medio de la montaña, lejos del mundo que la había rechazado, su corazón empezaba a reaccionar de formas nuevas. No era una urgencia, no era deseo explícito, era una atención constante, una conciencia del otro que se colaba en cada pensamiento. Yaotl también percibía ese cambio, aunque no lo nombrara. La presencia de María del Alba había modificado su forma de habitar el espacio. Antes, el refugio era solo un lugar para resguardarse. Ahora tenía una temperatura distinta, un ritmo diferente. Se encontraba regresando más temprano de lo habitual, como si no quisiera que el día se alargara demasiado lejos de ella. Se decía a sí mismo que era para asegurarse de que estuviera bien, pero en el fondo sabía que había algo más. Las tareas cotidianas se volvieron momentos compartidos. No hablaban mucho, pero la cercanía era constante. A veces, sus manos coincidían al tomar el mismo objeto, y ambos retiraban los dedos con una rapidez contenida, como si el contacto, aunque mínimo, hubiera dejado una huella. María del Alba sentía un leve estremecimiento cada vez que eso ocurría, una sensación que no era miedo, sino algo más profundo y desconocido. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a bajar, se sentaban cerca del fuego. La luz anaranjada dibujaba sombras suaves en los muros del refugio. María del Alba observaba el perfil de Yaotl sin mirarlo directamente, la firmeza de su mandíbula, la serenidad de su expresión. No veía al guerrero temido por los pueblos, sino al hombre que había sabido esperar, escuchar, respetar. Esa percepción la desarmaba. Había momentos en los que el silencio se volvía casi denso, cargado de algo que no se decía. María del Alba sentía el impulso de hablar, de llenar ese espacio con palabras, pero algo dentro de ella la detenía. Intuía que ese silencio era importante, que estaba sosteniendo algo que aún no debía romperse. Una noche, mientras el viento golpeaba con fuerza los árboles, María del Alba despertó sobresaltada por un recuerdo. La imagen de su padre enfermo, la sensación de abandono, el miedo de volver a quedarse sola.
Se sentó respirando agitadamente, tratando de calmarse. Yaotl, que dormía cerca, se incorporó de inmediato. No preguntó qué ocurría. Simplemente se acercó lo suficiente para que ella supiera que no estaba sola. No la tocó, no invadió su espacio, solo se quedó allí, en silencio, compartiendo la vigilia. María del Alba sintió cómo su respiración se iba acompasando poco a poco. La presencia de él fue suficiente. Ese gesto tan contenido, tan respetuoso, tocó algo profundo en ella. Comprendió que había distintas formas de cuidado y que aquella era la que más necesitaba. Al amanecer, ninguno mencionó lo ocurrido. No hacía falta. Algo había quedado claro entre ellos sin necesidad de palabras. Desde entonces, María del Alba comenzó a mirarse a sí misma de otra manera. Notó que ya no se sentía invisible, que su voz tenía un lugar, aunque no siempre fuera escuchada en voz alta, que su existencia importaba al menos para una persona. Esa certeza fue despertando en ella una ternura nueva hacia sí misma y con ella una apertura emocional que había mantenido cerrada por miedo. Yaotl observaba esa transformación con una mezcla de calma y desasosiego. Verla más segura, más presente, lo llenaba de una satisfacción silenciosa, pero también despertaba en él una inquietud que no había sentido desde hacía muchos años. Sabía que debía ser cuidadoso. Ella era joven, vulnerable, marcada por la pérdida. Él llevaba consigo un pasado pesado, una vida de violencia y soledad. No quería ser otra herida en su historia. Ese conflicto interno lo llevaba a mantener una distancia medida, incluso cuando algo dentro de él pedía lo contrario. Se obligaba a recordar los límites, a no permitir que sus pensamientos se desbordaran. Sin embargo, había momentos en los que el control se volvía difícil, como cuando la veía sonreír distraída o cuando escuchaba su risa suave romper el silencio del refugio. Esos instantes le recordaban que seguía siendo un hombre capaz de sentir. María del Alba también luchaba con sus propios límites. A veces se sorprendía imaginando cómo sería apoyar la cabeza en el pecho de Yaotl, sentir ese corazón fuerte que latía con una calma firme. Esos pensamientos la avergonzaban. Se decía a sí misma que no debía confundir gratitud con algo más, que él había sido bueno con ella porque era un hombre honorable, no porque hubiera un sentimiento distinto. Pero el cuerpo no siempre obedece a la razón. Una tarde, mientras caminaban por un sendero estrecho, una ráfaga de viento levantó polvo y hojas secas. María del Alba perdió el equilibrio por un instante y Yaotl la sostuvo del brazo. Esta vez, el contacto duró un segundo más. Ninguno se apartó de inmediato. El mundo pareció detenerse en ese pequeño gesto. María del Alba levantó la mirada, encontrándose con los ojos de él. No había urgencia en esa mirada, no había posesión, solo una atención profunda, casi reverente. Fue ella quien retiró el brazo, con una sonrisa tímida que no intentó ocultar. Yaotl la sintió, como si ambos reconocieran que algo estaba cambiando, aunque aún no supieran qué hacer con ello. Esa noche, María del Alba tardó en dormir. Pensaba en lo que sentía, en lo que no se atrevía a nombrar. Pensaba en el miedo de perder ese equilibrio delicado que habían construido. Comprendió que no era solo él quien la protegía. Ella también estaba aprendiendo a proteger algo nuevo y frágil, ese vínculo que se estaba formando sin prisa. Yaotl, por su parte, permaneció despierto más tiempo del habitual. Miraba el fuego consumirse lentamente, consciente de que el silencio entre ellos ya no era el mismo. No era incómodo, era expectante. Sabía que se acercaban a un punto donde las emociones ya no podrían seguir ocultas por completo. Pero también sabía que apresurarse sería una traición a todo lo que habían construido. Así, en esa quietud cargada de sentimiento, ambos comprendieron algo esencial. El silencio ya no era solo ausencia de palabras, era un espacio lleno de emoción contenida, de cuidado consciente, de un amor que aún no se declaraba, pero que empezaba a hacerse sentir con una fuerza tan delicada como inevitable. Y ese latido invisible, creciendo entre ellos, los estaba llevando lentamente hacia un momento que cambiaría sus vidas para siempre.
La noche llegó con una quietud distinta. No era más oscura que otras ni más fría, pero algo en el aire parecía cargado de una expectación silenciosa, como si la montaña entera estuviera conteniendo la respiración. El viento se había calmado y el fuego ardía con una llama estable, proyectando sombras suaves sobre las paredes del refugio. María del Alba sintió desde temprano que ese no sería un día cualquiera. Había pasado la tarde con una inquietud que no lograba explicar. Cada gesto de Yaotl le parecía más presente, más cercano, aunque él no hubiera cambiado nada en su comportamiento. Seguía siendo el mismo hombre cuidadoso, contenido, respetuoso, y aún así, ella sentía que el espacio entre ambos se había reducido, no en distancia, sino en profundidad. Mientras preparaban la comida en silencio, María del Alba notó que sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una emoción que le recorría el cuerpo como un murmullo persistente. Se preguntó cuántas veces había imaginado un momento así sin saberlo, cuántas veces había deseado sentirse elegida sin ser reclamada, mirada sin ser juzgada. Después de cenar, se quedaron sentados frente al fuego. El crepitar de la leña marcaba un ritmo lento, casi hipnótico. Yaotl observaba las llamas con una expresión pensativa, como si estuviera midiendo algo en su interior. María del Alba lo miró durante un largo instante antes de atreverse a hablar. Su voz salió baja, apenas un hilo pero firme. Le dijo que quería hablar con él. No era una petición urgente, era una necesidad serena. Yaotl giró el rostro hacia ella. Sus ojos, oscuros y profundos, se posaron en los suyos con una atención completa. No había prisa en esa mirada, no había expectativa, solo presencia. Ese simple gesto le dio a María del Alba el valor que necesitaba. Respiró hondo antes de continuar. Le habló de cómo había llegado a ese lugar rota, vacía, convencida de que su vida ya no tenía dirección. Le habló de la vergüenza que había cargado, de la sensación de no valer nada a los ojos del mundo. Y luego, con una honestidad que le estremeció la voz, le dijo que él había cambiado eso sin proponérselo. Le dijo que había visto en él algo que nunca había conocido en ningún hombre, una grandeza que no se imponía, que no hacía ruido, que no necesitaba demostrar nada, una grandeza que se expresaba en la paciencia, en el respeto, en la forma en que la había protegido sin intentar poseerla. Entonces pronunció la frase que llevaba días formándose en su pecho. «Eres demasiado grande», susurró. No habló de su cuerpo, ni de su fuerza física, aunque ambas eran evidentes. Habló de su corazón, de su valentía para seguir siendo noble después de haberlo perdido todo, de su bondad silenciosa, de su capacidad de cuidar sin exigir. Sus palabras salieron despacio, como si cada una tuviera que abrirse paso entre el miedo y la esperanza. Le confesó que estaba enamorada. El silencio que siguió no fue vacío, fue denso, profundo, lleno de todo lo que no se había dicho hasta ese momento. Yaotl no reaccionó de inmediato. Bajó la mirada como si necesitara un instante para ordenar lo que sentía. Cuando volvió a mirarla, había en sus ojos una emoción contenida que rara vez dejaba ver. Le dijo que también sentía algo por ella, que desde hacía tiempo la presencia de María del Alba había devuelto sentido a sus días, que verla recuperar la fuerza, la dignidad, la sonrisa, había despertado en él algo que creía enterrado junto a su pueblo. Pero también le dijo que no quería herirla, que no quería confundirla ni aprovecharse de su vulnerabilidad. Fue entonces cuando ella, con el corazón latiéndole con fuerza, le confesó algo más. Le dijo que nunca había pertenecido a nadie, que había guardado su intimidad no por imposición, sino por una mezcla de pudor, miedo y espera, que era virgen. Al decirlo, no bajó la mirada. Lo miró con una valentía temblorosa, como quien se entrega desde la verdad. Yaotl sintió el peso de esa confesión como una responsabilidad sagrada. Se acercó apenas un poco más, sin tocarla todavía. Su voz fue grave, pero suave, como una promesa dicha sin solemnidad exagerada. «Iré despacio», le dijo, «con respeto, con cuidado. Nada que hagamos te hará sentir pequeña o apresurada. Te cuidaré, te honraré».
Esas palabras sencillas y firmes desarmaron algo en María del Alba. Sintió cómo el miedo se transformaba en confianza, cómo el temblor se volvía entrega consciente. No había urgencia en el aire, no había prisa, solo una certeza compartida. Cuando finalmente se acercaron, lo hicieron con una lentitud casi reverente. El primer contacto fue apenas un roce, como si ambos estuvieran comprobando que el otro era real. La cercanía no fue arrebatada, sino construida segundo a segundo. María del Alba apoyó la frente en el pecho de Yaotl, sintiendo el latido firme que la envolvía. Él la sostuvo con una seguridad tranquila, como si ese gesto hubiera estado esperándolo toda la vida. La noche avanzó sin palabras innecesarias. La unión que compartieron no fue narrada desde el cuerpo, sino desde la emoción, la confianza, el cuidado, la entrega mutua. Para María del Alba no fue un acto de pérdida, sino de encuentro. Para Yaotl no fue conquista, sino responsabilidad y ternura. Ambos se descubrieron sin miedo, sostenidos por la certeza de que nada allí era impuesto. Cuando el fuego comenzó a apagarse y la oscuridad se volvió más profunda, permanecieron juntos, en silencio. María del Alba descansaba contra él, sintiendo una paz que nunca había conocido. Yaotl, con la mirada perdida en la noche, comprendía que algo esencial había cambiado para siempre. No habían sanado todas sus heridas, no habían resuelto el pasado, pero habían dado un paso irrevocable. Se habían elegido desde el respeto y el amor. Y en ese acto, silencioso y poderoso, dos almas que habían sido quebradas por la vida comenzaron a unirse de una forma que ya nada podría deshacer. Después de aquella noche nada fue igual, y sin embargo, todo siguió siendo profundamente contenido. No hubo promesas pronunciadas en voz alta, ni gestos grandilocuentes. El amanecer llegó como siempre, con la luz filtrándose entre los árboles y el aire frío bajando de la sierra. María del Alba despertó con una sensación nueva. No era euforia, ni vértigo, sino una calma firme, como si algo dentro de ella hubiera encontrado finalmente su lugar. Yaotl ya estaba despierto. Preparaba el fuego con la misma precisión de siempre, pero su presencia se sentía distinta. No había posesión en su manera de mirarla, tampoco distancia. Había una atención silenciosa, una forma de cuidado más consciente. María del Alba se movía por el refugio con una suavidad distinta, como si su cuerpo recordara cada gesto de la noche anterior, no desde el deseo, sino desde la seguridad. No hablaron de lo ocurrido, no porque lo evitaran, sino porque no lo necesitaban. Había cosas que, una vez vividas con verdad, no requieren explicación. Sin embargo, el mundo exterior no tardó en recordarle a María del Alba que la paz no siempre es permitida para quienes se atreven a ser diferentes. En los días siguientes, Yaotl tuvo que acercarse de nuevo a los poblados cercanos para intercambiar provisiones. María del Alba insistió en acompañarlo. No quería volver a esconderse, no después de todo lo que había recuperado dentro de sí. Yaotl dudó, no por desconfianza, sino por protección. Conocía demasiado bien la hostilidad de ese mundo, pero al ver la firmeza tranquila en los ojos de ella, aceptó. El primer pueblo los recibió con el mismo silencio incómodo de siempre, pero esta vez, María del Alba lo percibió con mayor claridad. Las miradas no solo juzgaban su soledad, ahora juzgaban su elección. Murmuraban a su paso, bajaban la voz, señalaban sin disimulo. Una mujer joven caminando junto a un apache no solo era vista como una desgracia, sino como una afrenta. Alguien pronunció su nombre con desprecio. Otro insinuó que había elegido mal, que se había degradado. Una mujer mayor, envuelta en una falsa moral, le dijo que una mujer decente no se mezclaba con salvajes. Cada palabra era una piedra lanzada con precisión. María del Alba sintió el golpe, pero no retrocedió. Caminó con la espalda recta, la mirada firme, sosteniéndose no en la rabia, sino en la dignidad que había reconstruido con tanto esfuerzo. Yaotl percibió la tensión de inmediato. No respondió a las provocaciones, no levantó la voz. Su silencio era una advertencia más poderosa que cualquier amenaza, pero dentro de él algo se agitaba.
Sabía que aquel mundo nunca aceptaría fácilmente lo que estaban construyendo. Sabía que, tarde o temprano, la hostilidad buscaría una forma más directa de manifestarse. Al regresar a la montaña, María del Alba se permitió llorar, no de vergüenza, sino de cansancio. Lloró por lo injusto que era que el amor tuviera que defenderse, que la felicidad tuviera que justificarse. Yautl se sentó a su lado, sin tocarla al principio, dejándole espacio para sentir. Cuando ella apoyó la cabeza en su hombro, él la sostuvo con un gesto firme, protector, consciente del peso que ella cargaba. Le dijo, con voz baja, que el mundo no siempre entiende lo que no controla, que el rechazo habla más del miedo de quienes lo ejercen que de la valía de quien lo recibe. No intentó convencerla de nada, solo le recordó que ella no estaba equivocada por elegir desde el corazón. María del Alba comprendió entonces que amar a Yautl no sería un camino fácil, no sería una historia protegida por muros ni bendecida por la sociedad. Sería una elección constante, una afirmación diaria frente a un mundo que prefería verla sometida o invisible. Y sorprendentemente esa idea no la debilitó, la fortaleció. En los días que siguieron comenzaron a circular rumores. Se hablaba de ella como si hubiera traicionado su origen, como si su dignidad dependiera de la aprobación ajena. Algunos hombres se atrevieron a acercarse demasiado, a mirarla con insolencia, creyendo que su cercanía con un apache la despojaba de respeto. Yautl intervino solo cuando fue necesario, sin violencia innecesaria, marcando límites claros con su sola presencia. Ese contraste, la brutalidad del mundo y la serenidad del refugio, hizo que María del Alba valorara aún más el espacio que habían creado juntos. Allí, entre la montaña y el silencio, no había juicios, solo la verdad de dos personas que habían decidido cuidarse. Por las noches, el vínculo entre ellos se volvió más profundo, aunque seguía siendo contenido. Compartían miradas largas, conversaciones suaves, silencios llenos de significado. María del Alba sentía que ya no era la joven desamparada que había llegado sin rumbo. Era una mujer consciente de su valor, de su capacidad de amar y ser amada sin perderse. Yautl, por su parte, sentía el peso de una responsabilidad nueva. No solo cuidaba de sí mismo, cuidaba de ella, de lo que representaba su unión, de la posibilidad de construir algo duradero en un mundo hostil. Esa carga no lo asustaba, le daba sentido. Ambos comprendieron, sin decirlo, que el amor que habían elegido no sería aceptado sin resistencia, pero también entendieron algo más importante. Habían sobrevivido a pérdidas mucho más grandes que el rechazo de los demás, y mientras el mundo exterior seguía juzgando, ellos fortalecían, paso a paso, una alianza que ya no podía romperse con murmullos ni prejuicios. Sin saberlo aún, se estaban preparando para el siguiente paso, uno que no solo los uniría entre sí, sino que los obligaría a enfrentar con mayor firmeza todo aquello que el mundo se empeñaba en negarles. La decisión no llegó como una proclamación solemne, sino como una certeza tranquila que fue asentándose con el paso de los días. María del Alba no lo pensó desde el miedo, ni desde la necesidad de protegerse del mundo. Lo pensó desde la convicción profunda de haber encontrado un lugar donde su existencia no debía justificarse. Yautl, por su parte, no habló de destino ni de deber. Habló de elección, de caminar juntos sin imponerse, de compartir la vida sin borrar el pasado. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a tocar las cumbres más altas, él le dijo que quería unir su camino al de ella según la forma de su pueblo, no como un gesto de desafío al mundo, sino como un acto de verdad. Le explicó que para los suyos, una unión no se basaba en posesión ni en palabras vacías, sino en el reconocimiento mutuo y en el compromiso de cuidar el uno del otro, incluso cuando el tiempo se volviera adverso. María del Alba escuchó con atención, con una emoción serena que le llenaba el pecho. No necesitó preguntar qué significaba aquello. Comprendió que no se trataba de convertirse en algo distinto, ni de renunciar a quien era. Se trataba de comenzar de nuevo sin negar nada.
asintió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. No porque no sintiera nervios, sino porque, por primera vez, esos nervios no nacían del miedo. Los días previos a la ceremonia transcurrieron con una quietud especial. No hubo preparativos ostentosos. No había telas lujosas ni invitados que llenar. La montaña sería testigo, el cielo, la tierra y el fuego. Eso bastaba. María del Alba se ocupó de lavar su único vestido claro, remendándolo con cuidado, como si cada puntada fuera una forma de honrar el camino recorrido. Yaotl preparó el espacio con respeto, marcando el lugar donde encenderían el fuego, limpiando la tierra, disponiendo cada elemento con una intención silenciosa. La mañana elegida llegó envuelta en un aire limpio, casi solemne. María del Alba se levantó temprano, con el corazón latiéndole con una mezcla de emoción y recogimiento. No había espejo donde mirarse, pero no lo necesitaba. Sentía su cuerpo presente, firme, sostenido por una decisión que no nacía de la urgencia, sino del amor consciente. Se peinó con sencillez, dejando que su cabello cayera libre, como símbolo de quien ya no estaba atada a la vergüenza ni al abandono. Cuando salió al claro, Yaotl la esperaba. No llevaba adornos innecesarios. Su presencia, como siempre, imponía sin intimidar. Al verla acercarse, sus ojos se suavizaron con una emoción que rara vez permitía mostrar. No había orgullo ni posesión en su mirada. Había respeto, había gratitud. El ritual comenzó sin palabras largas. Yaotl habló de la tierra que los sostenía, del fuego que daba calor y del cielo que observaba en silencio. Habló de la vida compartida como un camino que no se camina para dominar, sino para acompañar. María del Alba escuchaba, sintiendo cómo cada palabra encontraba un lugar dentro de ella. Cuando llegó su turno, habló con una voz firme, aunque cargada de emoción. No prometió obediencia ni sacrificio. Prometió honestidad, cuidado, presencia. Prometió no huir cuando el dolor regresara porque sabía que regresaría. El fuego ardía con una llama estable mientras ambos unían sus manos. No hubo testigos humanos, pero tampoco se sintieron solos. En ese instante, María del Alba comprendió algo con una claridad profunda. No estaba siendo rescatada, estaba eligiendo. Y esa elección la hacía más fuerte de lo que jamás había sido. Tras la ceremonia, no hubo celebración ruidosa. Compartieron una comida sencilla, sentados sobre la tierra, con una serenidad que no necesitaba aprobación. El mundo podía seguir rechazándolos. Allí, en ese espacio que habían construido, eran suficientes. En los días que siguieron, María del Alba comenzó a habitar su nueva vida con una seguridad distinta. No como alguien que se oculta, sino como quien ha encontrado un centro. Ya no temía tanto las miradas ajenas. Ya no bajaba la cabeza por reflejo. Caminaba con una dignidad tranquila, consciente de que su valor no dependía de ser comprendida por todos. Yaotl también se transformó. La soledad que había marcado sus años comenzó a aflojar su dominio. No olvidó a su pueblo ni el dolor de su pérdida, pero ya no vivía únicamente desde la ausencia. Había recuperado un sentido que no creía posible, el de construir algo sin traicionar la memoria de quienes ya no estaban. Por las noches, el refugio se llenaba de una calma distinta. No de la calma vacía de la resignación, sino de la que nace del acuerdo profundo. María del Alba dormía con un descanso que nunca había conocido. Yaotl la observaba a veces, consciente de que la vida le había devuelto algo que pensó perdido para siempre. Ambos sabían que el mundo no cambiaría de inmediato, que el prejuicio no desaparece por amor, pero también sabían que habían dado un paso que ya no podía deshacerse, no por orgullo, sino porque estaba sostenido por algo más fuerte que la opinión ajena. Así, unidos no por la imposición de la sociedad, sino por la verdad compartida, comenzaron una nueva etapa, no como una huida del pasado, sino como un renacer lento y consciente. Y aunque aún quedaban caminos por recorrer, por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos se sentía perdido. El tiempo comenzó a pasar de una manera distinta, no marcado por fechas ni estaciones precisas, sino por pequeños cambios que se acumulaban como capas de calma.
María del Alba y Yaotl aprendieron a reconocerse en la cotidianidad, en esa vida que no necesitaba demostrarse ante nadie para existir con plenitud. El refugio dejó de sentirse como un lugar de paso y se transformó poco a poco en un hogar construido desde la intención y el cuidado. María del Alba empezó a habitar ese espacio con una naturalidad que nunca había conocido. Colocó flores silvestres cerca de la entrada, organizó los pocos objetos que tenían con un sentido casi ceremonial, como si cada cosa mereciera un lugar digno. Su presencia le dio al refugio una suavidad nueva. El aire parecía más tibio cuando ella estaba cerca, el silencio menos áspero. Yaotl observaba esos cambios con una emoción discreta. No intervenía, no dirigía, permitía. Comprendía que ese acto de permitir era una forma profunda de amor. Por primera vez desde la pérdida de su pueblo, veía cómo un espacio se llenaba de vida sin borrar la memoria del pasado. No sentía culpa por seguir adelante, sentía gratitud. Los días se llenaron de tareas compartidas. Caminaban juntos por la montaña, recolectaban alimentos, reparaban lo necesario. A veces hablaban, otras no. María del Alba había aprendido que el silencio junto a Yaotl no era ausencia, sino compañía. Ese entendimiento la fortalecía. Ya no sentía la urgencia de explicar quién era o por qué estaba allí. Simplemente estaba. Con el paso del tiempo, su cuerpo comenzó a darle señales nuevas. Al principio no las comprendió del todo. Un cansancio distinto, una sensibilidad inesperada, una emoción que la sorprendía sin razón aparente. Fue una mañana, mientras observaba el amanecer, cuando la certeza se instaló en su pecho con una mezcla de asombro y temor sereno. No necesitó palabras, supo. María del Alba se tomó su tiempo antes de decírselo a Yaotl, no por miedo, sino por respeto a lo que ese anuncio significaba. Cuando finalmente habló, lo hizo sin dramatismo. Le dijo que una nueva vida estaba creciendo dentro de ella. Sus palabras fueron simples, pero cargadas de un temblor contenido. Yaotl la escuchó en silencio. Su reacción no fue inmediata. Bajó la mirada, respiró hondo. En su interior, emociones antiguas se agitaron. El recuerdo de los niños de su tribu, las risas que ya no estaban, los futuros que habían sido arrancados. Pero junto a ese dolor, emergió algo más fuerte. Una esperanza profunda, serena, casi reverente. Se acercó a María del Alba con cuidado, como si el mundo entero se hubiera vuelto frágil de repente. No la abrazó con fuerza. Apoyó su mano sobre el vientre a un plano, con un respeto que parecía un juramento silencioso. En ese gesto no había posesión, solo promesa. La promesa de cuidar, de proteger, de no permitir que la historia se repitiera. Durante los meses siguientes, la vida se organizó alrededor de esa nueva presencia. María del Alba atravesó momentos de cansancio y de duda, pero nunca de soledad. Yaotl se mantuvo atento, ajustando su ritmo al de ella, asegurándose de que nada faltara. No hablaba mucho de lo que sentía, pero cada acción estaba cargada de significado. El mundo exterior seguía siendo hostil, pero su impacto era distinto ahora. María del Alba ya no se sentía vulnerable frente a las miradas ajenas. Había algo dentro de ella que la anclaba, que le daba una fuerza inesperada. Caminaba con una serenidad nueva, consciente de que estaba construyendo algo que iba más allá de la aprobación social. El nacimiento llegó en una noche tranquila, sin estruendo ni dramatismo. María del Alba sintió el dolor como una prueba profunda, pero también como una confirmación de su fortaleza. Yaotl permaneció a su lado, firme, presente, sosteniéndola no solo con el cuerpo, sino con una calma que la ayudó a atravesar ese umbral. Cuando el llanto del niño llenó el refugio, algo se acomodó definitivamente en el mundo de ambos. María del Alba lo sostuvo contra su pecho, con lágrimas silenciosas que no nacían del sufrimiento, sino de una emoción tan intensa que no encontraba otra salida. Yaotl observó esa escena con una reverencia que jamás había sentido. No era solo padre, era guardián de un futuro que había decidido construir. Con el tiempo, la vida familiar se fue afirmando. El niño creció rodeado de cuidado.
de silencio respetuoso, de una presencia constante que no imponía miedo. María del Alba descubrió en sí misma una ternura poderosa, una capacidad de amar sin desaparecer. Yaotl aprendió a sonreír de nuevo, a dejar que la risa encontrara espacio entre recuerdos que antes solo dolían. La montaña, testigo de todo, parecía acompañarlos. Las estaciones pasaban y el refugio se llenaba de señales de vida. Risas, pasos pequeños, historias contadas en voz baja. María del Alba comprendió que por primera vez no estaba sobreviviendo, estaba viviendo. No todo era perfecto. Había días difíciles, recuerdos que volvían, sombras del pasado que no desaparecían del todo. Pero ahora, esas sombras no dominaban el presente. Eran parte de una historia más grande, una que se estaba escribiendo con paciencia y verdad. Así, sin darse cuenta, María del Alba y Yaotl habían creado aquello que ambos habían perdido mucho tiempo atrás. Un lugar al que pertenecer. Un espacio donde el amor no necesitaba justificarse y donde cada día, por sencillo que fuera, tenía sentido. Y aunque aún quedaba un último tramo por recorrer, ambos sabían en lo más profundo que ya no estaban solos en el mundo. Los años no pasaron con prisa, pasaron con verdad. Cada amanecer fue una confirmación silenciosa de que la vida, aun después de la pérdida, podía volver a florecer sin estruendo. María del Alba aprendió a medir el tiempo no por calendarios, sino por momentos. La primera palabra del niño, la risa que rompía el silencio del amanecer, el modo en que la luz entraba al refugio cuando el día era generoso. El mundo exterior siguió existiendo, con sus juicios intactos y su memoria corta, pero ya no dictaba el pulso de sus días. María del Alba caminaba con una serenidad nueva, una que no necesitaba imponerse para ser firme. Había dejado de pedir permiso para existir. La mujer que una vez fue expulsada sin nombre, ahora se sabía dueña de su historia, incluso de sus heridas. Yaotl, por su parte, ya no habitaba la montaña como un exiliado. La habitaba como guardián. El dolor por su pueblo no se borró, pero dejó de ser un peso que lo doblaba. Se convirtió en raíz, en memoria viva, en la fuerza que lo impulsaba a cuidar sin violencia, a proteger sin dominar, a amar sin desaparecer. Hubo días de nostalgia, días en que el pasado se hacía presente con la suavidad de una herida antigua que aún sabe doler. En esos momentos no huían, se sentaban juntos, compartiendo el silencio como se comparte una oración. María del Alba había aprendido que el amor verdadero no elimina la tristeza, pero la acompaña para que no destruya. El niño creció entre historias contadas al fuego y caminatas lentas por la montaña. Aprendió temprano el valor del respeto, no como mandato, sino como forma natural de estar en el mundo. María del Alba lo observaba con una mezcla de orgullo y asombro, consciente de que estaba rompiendo un ciclo. No el de la pobreza, ni el del rechazo, sino el de la soledad heredada. Con el tiempo, algunos de los mismos que antes murmuraban comenzaron a guardar silencio. No porque comprendieran, sino porque la evidencia era imposible de negar. Aquella mujer no se había perdido, se había encontrado, y ese hallazgo no pedía aprobación. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente y la montaña se vestía de tonos dorados, María del Alba se detuvo a observar el horizonte. Sintió una emoción profunda, una gratitud que no necesitaba palabras. Recordó a la joven que caminó sola por los caminos, con una maleta gastada y el corazón roto. Recordó el miedo, la vergüenza, la incertidumbre, y comprendió algo con una claridad que le humedeció los ojos. Nada de eso había sido en vano. Yaotl se acercó sin hacer ruido. No habló. Se colocó a su lado, compartiendo la vista. En ese gesto sencillo estaba contenida toda su historia. No necesitaban decirse nada. El vínculo que los unía no dependía de promesas repetidas ni de declaraciones públicas. Se sostenía en lo vivido, en lo atravesado juntos. María del Alba apoyó la cabeza en su hombro. Ya no como quien busca refugio, sino como quien descansa en igualdad. Yaotl cerró los ojos un instante,
sintiendo una paz que nunca creyó merecer. No había conquistado nada, había sido elegido, y había elegido también. En ese instante, el mundo pareció detenerse lo suficiente para permitirles comprender lo esencial. No se habían salvado uno al otro con fuerza ni con sacrificio, sino con presencia, con respeto, con la valentía de amar sin imponer. La vida no les prometió ausencia de dolor. Les ofreció algo más verdadero, sentido. Un hogar construido no con paredes, sino con dignidad compartida. Y mientras el sol se ocultaba detrás de la montaña, quedó claro que aquella joven que una vez fue expulsada y aquel guerrero que perdió a los suyos no habían encontrado un lugar en el mundo. Se habían convertido el uno para el otro en el hogar que siempre les fue negado. Antes de despedirnos, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu like. Eso le dice al algoritmo que este tipo de romances sí importan y nos permite seguir creando historias profundas, lentas y llenas de alma, como las que amas. Déjame un comentario con una sola palabra: hogar. Es nuestra forma de reconocernos entre quienes creemos en el amor que sana, en los romances de época y en las historias que dejan huella. Y si quieres apoyar este proyecto aún más, conviértete en miembro del canal. Tu apoyo hace posible que esta comunidad siga creciendo y que más historias como esta vean la luz. Gracias por ser parte de este lugar donde el amor todavía importa.